Qué bueno es estar predicando así, ¿cierto? Chévere, estar cómodo con una cobijita y en esta mañana que está haciendo tal vez muchísimo frío, ¿sí? ¿Cuánto les gusta su cama? Amén, ¿cierto? Pero entonces, ¿usted por qué vino hoy? Usted hubiera quedado ya en su cama viendo la transmisión, lo transmitimos y así como estoy yo, ahí acostadito con una cobija y tal vez con un tamal y un chocolatico. Amén. ¿No le gustaría a usted? Pues precisamente hoy vamos a tocar un tema que se llama el tema del confort. Tal vez muchos en medio de nuestra vida, esta pandemia, ¿qué nos llevó a hacer eso? A reconsiderar que todas las cosas fueran fáciles para nosotros. Ustedes pueden ver que hoy en día ya tenemos miles de aplicaciones, inclusive aquí a FUSA llegó una aplicación en la cual usted pide y le llegan rápido a su casa, ¿sí? Y le traen todo lo que usted necesita. Ya la gente no se tiene que parar ni ir a un restaurante a comprar alguna cosa, ni tampoco levantarse para ir a un centro comercial. Así que esta pandemia que generó en medio de nuestra vida, una vida de confort o de comodidad. Hoy en día, ¿cuántos trabajan desde casa? Bueno, yo sé que de pronto aquí no muchos, en Fusagasugá no muchos, pero los que trabajaban en Bogotá, ¿sí? Sí están trabajando desde casa. Y tal vez las pausas activas era simplemente ir a regar las maticas y ya todo eso, y felices. Yo veo que a veces mi hija se levantaba para el colegio en pijama y atendía ahí la clase en pijama. Y nos volvimos así, perezosos, ¿ok? Y esa es la conformidad. Hoy en día tenemos cristianos que quieren que la iglesia les llegue a la casa, y qué pena que los exhorte a los que están allá conectados, ¿sí? Y bueno, es por eso mismo, porque queremos las cosas tan fáciles y tan al alcance de nuestra mano, que todo llegue a nosotros. Inclusive queremos que hasta un mismo ángel venga y se manifieste en nuestra habitación y nos cambie y nos restaure, pero nosotros no queremos hacer nada y precisamente estamos cayendo en un confort que está mal para nuestras vidas. Nuestra vida se llenó entonces ¿de qué? De una facilidad. Nos acostumbramos a esa facilidad constantemente, a la facilidad inclusive de que nos estén leyendo la palabra. Muchos acá no traen ni Biblia, muchos no traemos ni agenda para anotar una predicación, y qué pena que los exhorte, pero es de esa manera y vivimos una vida conforme. Entonces bueno, como ya queda grabado a través de internet, voy y la busco y fácil, ¿sí? Y queremos la vida fácil, no querer tener esfuerzos para buscar la presencia de Dios. Y es por eso que en esta mañana el Señor nos está llamando a salir de la conformidad, porque Dios no fue un Dios conforme. Fue un Dios que se entregó a sí mismo, fue un Dios que se incomodó en un reino en el cual Él estaba y descendió a esta tierra. Amén. Así que el primer punto, por eso que quiero tocar en esta mañana, es que el reino descendió. Y usted se puede imaginar, el Señor Jesús no solamente podría tener un sofá como estos, sino imagínese el trono de Él. Cuando hablamos de trono, es un trono muy cómodo, es un trono hermoso. ¿Qué tenía que hacer el Señor? Destruir esta tierra, formar otras criaturas y listo. Él en su potestad y en su maravillosa majestad podría hacer lo que Él quisiera. Pero ¿sabes algo? Él estaba así, tal vez viendo la tierra, y en algún momento sintió por amor a nosotros incomodarse, levantarse y descender a esta tierra. Él podría estar allá en su trono disfrutando, pero no lo hizo. Se incomodó. Quitó el confort que había en su vida para venir a entregarse por nosotros. Y muchas veces nosotros no reconsideramos qué fue lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros, pero seguimos siendo cómodos. Queremos que el Señor más bien nos busque y nosotros no buscar al Señor. Por eso quiero ir a Filipenses capítulo 2 versículo 7. Dice la palabra de Dios: en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y miren lo maravilloso es esto. Yo no sé si usted alcanza a experimentar el amor de Dios, y quiero que usted empiece a tener un concepto totalmente diferente de Dios. ¿Por qué? En esta mañana le voy a dar una revelación. ¿Cuántos pensaban que al alejarse de Dios iban a recibir un castigo en algún momento de su vida? ¿Nadie más? ¿Cierto? Uno piensa eso. Si yo no voy a la iglesia, uy, Dios está bravo o furioso conmigo, ¿sí? Y yo tenía ese concepto tal vez de Dios y decía, si yo no voy, tengo que ir, porque es parte, si no Dios me va a regañar o Dios va a hacer algo en contra de mí y la furia de Dios puede caer sobre mi vida.
Y sabes algo, encontré un concepto en la Biblia totalmente diferente cuando leí un versículo en el cual dice que toda la furia, que toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Así que nosotros no merecíamos morir. ¿Qué merecíamos usted y yo? Morir. ¿Por qué, pastor, merecíamos morir? ¿Somos buenos? ¿Somos infieles? Sí, muchas veces somos infieles y no somos nada buenos. Somos malos y tenemos una naturaleza pecaminosa, que estamos pensando mal cada día, estamos envidiando a nuestros hermanos, queremos hacerle mal, chismosear, juzgar, murmurar. ¿Nos merecemos qué de parte de Dios? Nos merecíamos la muerte. Pero ¿sabes algo? Por eso se presentó Jesús y dijo, no mires la tierra, porque Dios quería traer su furia sobre la tierra. Y eso lo vemos a través de la ley, que cuando alguien en la ley cometía un error, ¿qué pasaba con él? ¡Pum! Le caía la furia de Dios y lo mataba. Eso sucedía en la ley. Imagínense, nosotros estuviéramos viviendo en ese momento en la ley. Usted recibe una palabra, pero usted sale esta semana y hace lo contrario a lo que aquí se predicó. ¿Qué pasaría con su vida? ¡Pum! Cayó muerto, o se enfermó, o pasó alguna cosa. Así era el Antiguo Testamento. Era algo muy fuerte y era una carga para las personas. Buscar a Dios se volvió una carga. Y para muchos se vuelve una carga. Tengo que ir a la iglesia, tengo que obedecer. Si no obedezco, Dios va a estar en contra mío. Pero ¿sabes algo? En algún momento Dios tenía una furia contra la gente porque no aceptaron su voluntad, porque no hicieron el propósito por el cual Él los colocó en la tierra. Pero apareció Jesucristo que dijo, toda la furia del Padre que recaiga sobre mí. Y toda la furia que nosotros no merecíamos y el juicio que no merecíamos cayó sobre ¿quién? Sobre Jesucristo. Por eso yo explicaba ayer, y bueno, usted ve aquí decorado esto, ¿qué va a pasar, pastor? No, ya pasó. ¿Sí? Que fue el día de ayer que tuvimos una reunión de valientes. ¿Cuántos hombres vinieron a este lugar? ¿Cómo les pareció, muchachos? ¿Sí? Y estuvo excelente ese tiempo que tuvimos con Dios, un tiempo en el cual pudimos hablar, charlar, reír, un tiempo en el cual necesitamos de parte de Dios. Y a veces hablamos acerca de cosas como la inmoralidad sexual y todo aquello que muchas personas nos competen, ¿ok? Muchos dicen, sigo en la pornografía, pero yo veo que Dios no pasa nada. O sea, si yo hago y sigo cometiendo el mismo error, no veo que venga un rayo del cielo, ni que me estrelle un carro, ni nada en absoluto. Porque ¿sabes algo? La furia de Dios ya no está contra tu vida. Ya Dios no está enfurecido contigo porque Jesucristo nos presentó como santos delante del Padre. Ahora, si Él sufrió toda la furia, ¿qué nos corresponde entonces a nosotros? ¿Qué nos corresponde? Se nos está olvidando algo, y pilas, iglesia. ¿Reconocer qué? El sacrificio. Yo no sé, ¿cuántos tienen padres aquí en este lugar? Y muchos de nosotros regañamos a nuestros hijos y le decimos, es que usted no valora el esfuerzo que nosotros hacemos por usted. Es que usted no ve cómo nos cuesta pagarle un colegio. Es que usted no ve cómo nos cuesta conseguirle comida y conseguirle eso. ¿Cuántos padres han dicho eso a sus hijos? Muchos de nosotros, ¿cierto? Usted no ve el sacrificio que yo hago como padre o como madre y inclusive las madres solteras que les toca muy duro. Y usted quisiera que los hijos reconocieran ¿qué? Lo que usted hace y el sacrificio. ¿Qué quiere Jesús? Que usted reconozca lo que Él hizo por usted. Y eso es lo que Él considera. Y cuando usted reconoce, obedece. Qué bueno que cuando mi hija Sara y mi hijo Ian reconozcan el esfuerzo que nosotros hacemos por padres para darle un buen ejemplo a ellos. Y ellos dicen, ay, yo obedezco a mi papá y a mi mamá porque los amo, porque yo reconozco el esfuerzo que ellos han hecho. Y eso cambia todo. No es que el hijo, ay, yo tengo que ir a lavar la loza porque mi mamá me manda. Y si no lo hago, pues me da juguete. Y así es el concepto que nosotros tenemos de Dios. Tenemos un concepto en el cual si yo no asisto a la iglesia, entonces Dios me da juguete. Y ese no es un Dios, no has conocido aún a Dios. Nosotros obedecemos porque le amamos y entendemos el gran sacrificio que fue Jesucristo en la cruz, que se hizo pecador. Por eso Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice la palabra de Dios. Él mismo lo dijo. ¿Y usted por qué cree que lo abandonó el Padre? Porque Él se hizo ¿qué? Pecador. Y el Padre no convive con el pecado. Entonces se alejó en ese instante de Jesucristo, su Hijo, pero Él recibió toda la descarga y la furia que usted y yo merecíamos. ¿Ok? Así que hubo en Él un sacrificio y una entrega. Lo hizo. Y fue una vida de confort la que Él experimentó, Jesús, cuando vino a la tierra.
Por eso Él no apartó el Hotel 5 Estrellas de Israel. Él no lo apartó, ¿ok? Él vino y ¿qué? Se humilló a sí mismo, siendo el creador de los cielos y de la tierra. Se humilló, no teniendo confort en su vida ni comodidad. Se entregó por cada uno de nosotros. Ahora nosotros, ¿qué le merecemos a Él? Quitarnos de ese confort en el cual muchos estamos. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Tremendo. Es como usted decir: yo quiero salvar a Fusagasugá y voy y me entrego en la cárcel y pago por todos los ladrones y los jíbaros y todos los que hay aquí. ¿Usted haría eso? Ni lo conocen a usted. ¿Qué harían ellos? Ni les importa. ¿Ok? Y así somos nosotros. No nos importa qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Sé que murió y están los libros de historia que dice antes de Cristo y después de Cristo. Pero Él se incomodó. Entiéndame usted eso. Era el creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué Él tenía que haber venido acá? Él podría haber eliminado este mundo y hacer otro nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque nos amó. Por amor a nosotros. Pero no hemos entendido el concepto del amor. Obedecemos porque nos toca. Y usted se levanta y viene a la iglesia un domingo porque le toca, no por amor. Pero nosotros vamos a empezar a cambiar ese concepto. Entendemos ahora que Jesús me amó profundamente y se sacrificó a sí mismo, se humilló. Dice en el versículo anterior, quiero que regresemos al versículo anterior. Dice acá, Filipenses 2:7, en cambio renunció a sus privilegios, ¿qué? Divinos. ¿Renunció a qué? ¿Cuáles privilegios divinos? Él estaba sentado ¿en dónde? En un trono. ¿Qué más tenía? Privilegios divinos. Todo. Los ángeles diciéndole: santo, santo, santo. 24 horas del día: santo, santo, santo. En la noche: santo. Y él tal vez podía decir: tráigame un juguito. Y los ángeles volaban y le traían ¿qué? El juguito. Todos los privilegios divinos de un reino, porque él era el rey. Que era un churrasco el día de hoy. Yo no sé si el Señor coma churrasco allá, no sé, ¿sí? Y ven y se lo traían los ángeles y le servían a él. Quiero que me canten una canción. Y los ángeles, ¿qué hacían? Alababan al Señor. Todos los privilegios ¿qué? Divinos. Pero cuando decidió bajarse de ese trono y venir a la tierra, no recibió alabanza. Lo que recibió fue burla, desprecio, insultos. Eso fue lo que recibió. ¿Se incomodó él? Claro. De tener una vida grande y maravillosa, vino a ser hombre. Por eso no entendemos ese propósito en que Él baja y habita en medio de cada uno de nosotros. Amén. Por eso dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Despojarse de su comodidad cuando no tenía que hacerlo, se esforzó y hasta murió por nosotros. Él dejó un cetro y Él dejó allí una corona en los cielos para venirse a ser hombre como usted y yo y pasar por todas las tentaciones habidas y por haber. Hablaba yo con mi sobrino en estos días y siempre que hablo con él hablamos de temas espirituales. Él me regala sus revelaciones, yo le comparto las mías y es maravilloso porque él decía que en algún momento no entendemos el gran amor que Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros, que Él se entregó a sí mismo por nosotros, inclusive dejando lo que Él era, viniendo a ser hombre, y dice que Él pasó por todas las tentaciones habidas y por haber. Todas las tentaciones, dice, pastor, ¿también tuvo tentaciones sexuales? Claro que sí, porque Él se volvió hombre. Y tal vez usted no se puede imaginar si en ese tiempo Juan quería reposar su cabeza sobre el pecho de Jesús, ¿cómo serían las mujeres? Imagínese eso. Si Juan sentía una paz en estar al lado de Jesús, las mujeres que estaban afligidas y emocionales en ese tiempo, ¿qué creen que buscaban de Jesús? Y tal vez confundían su misericordia y amor por tentación. ¿Y qué hacía Jesús? Nos demostró una vida que no se conformó al mundo, sino Él dijo: no, espera un momento, yo no voy a pecar. Iba al monte, se postraba, oraba, se arrodillaba y estaba horas incómodo para poder sustentarse en una vida y aguantar en medio de este mundo. Pero nosotros nos volvimos tan cómodos que queremos cambiar y no orar.
Queremos ser transformados y salir de la tentación y no dejar ni ayunar. Ese es el problema de cada uno de nosotros. Vivimos una vida conforme. O sea, nosotros queremos sentarnos en el trono que se sienta Dios, estando aquí en la tierra. Así queremos vivir, pero Él se incomodó. Amén. Juan capítulo 13, del 3 al 5 dice lo siguiente: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura. ¿Qué iba a hacer? Versículo siguiente: y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Mucho más se incomodó. Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia, yo tuve en algún momento la experiencia de lavarle los pies a mis discípulos, y créame, es duro. Bueno, aquí para la persona que hace pedicure ya está acostumbrada, ¿no? Pero usted sabe que una persona se va a ir a hacer pedicure ya con los pies limpios, con talcos y todo eso. Yo a veces cogía a mis discípulos y era un evento que teníamos y ellos no sabían que le íbamos a lavar los pies. Ay, Dios mío, Señor, eso era un sufrimiento para mí. ¿Por qué? Pues por lavarle los pies a otro con tremenda pecueca, sí. Yo decía, uy, Dios mío, ¿qué estoy pagando por eso? Pero es donde me hago entender qué fue lo que pasó Jesús por sus discípulos. Imagínense en esa escena, estaba Pedro ahí relajado, caminando por el desierto, cómo estaban sus pies llenos de callos, con esas chanclas oliendo a pecueca, ¿sí? Porque no habían talcos en ese tiempo, ¿ok? Caminaban por largas horas, y estaba ahí tal vez Pedro sentado, y el Señor Jesús dice que se amarra una toalla, se alista, trae un recipiente, lo más de bonito de él, ¿no? O sea, no dice ni siquiera, venga, paréjeme un recipiente, vaya y tráigame eso, como muchos somos acostumbrados en esta tierra a tener conformidad. Dice que él prepara eso, viene y se colocó eso, y cuando Pedro dice, ¿qué vas a hacer? Dijo, te voy a lavar los pies. No, pero ¿cómo es posible? Usted no me puede lavar los pies. Yo soy el que tengo que lavarle los pies a usted. Dijo, yo no vengo para ser servido, vengo para servirles. Se humilló a sí mismo, aún cogiendo los pies. ¿Y sabes algo? ¿Por qué se lavaban los pies? Y era un símbolo de, se llama eso, un símbolo de, no de pobreza, sino de humillación, ¿ok? Un símbolo de humildad, porque solamente los que lavaban los pies eran los sirvientes en ese tiempo. Los fariseos, cuando llegaban a casa, las sirvientes venían y le quitaban las sandalias y le lavaban los pies. Eso hacían solamente los sirvientes en ese tiempo, en el pueblo de Israel. ¿Por qué le lavaban los pies? ¿Por qué cree? ¿Ah? Primero llegaban sucios, y por el calor que hacía, claro, venían acalorados los pies, como quemaban. Pero Él, imagínense lo más de hermoso, nuestro Señor, que nos quite los zapatos a nosotros y nos lave los pies. ¿No es un símbolo de entrega y de incomodarse? Uy, a mí me incomodaba cada vez que hacía eso. Cada vez que venía un evento en el cual teníamos que lavar los pies a nuestros discípulos, yo decía, ay Dios mío, te acaba de quitarle desde las medias, los zapatos y todo, y volvérselas a colocar, lavarle los pies, secárselos y volvérselos a colocar. Para mí eso era terrible, ¿sí? Y tal vez para el Señor fue mucho más complicado, pero lo hace por amor a nosotros. Qué maravilloso. Yo lo hacía porque me tocaba, porque estaba en una iglesia en la cual practicábamos ese simbolismo. No porque quisiera hacerlo, porque ¿quién de nosotros, ay venga hermanito, ¿cómo vino hoy? Vengo cansado, venga, le quito los pies y le lavo los pies. ¿Quién lo haría? ¿Ah? ¿Qué tal si los servidores les tocara hacer eso, los servidores que están aquí en la iglesia? Que todos los que llegaron a la iglesia, venga, antes de que entre al salón, siéntese aquí, mi hermanito, yo le quito los zapatos, le quito eso, le lavo los pies. ¿Cómo se siente? ¿Qué más quiere? ¿Un tintico? Bueno, voy y le preparo un tintico. Ay, usted vería a la iglesia, pero uy, y que le hiciera manicure y pedicure de una vez, con eso saldría bien. Pero ¿sabes algo? Mira, nadie lo hace, es complicado hacerlo. Muchos criticaban a María Teresa de Calcuta, ¿ok?, por sus principios religiosos. Pero ¿quién va a hacer lo que hizo María Teresa de Calcuta? Dígame. Abrazar a una persona leprosa, tal vez sin nariz, sin dientes, sin labios, besarlos. Usted diría, uy, no. ¿Y usted sabe cómo huele la lepra? Es algo tenaz. Pero ella se metió y tenía un amor profundo por las almas. Y uno lo que hace es criticar la vida de otras personas. ¿Por qué no hacen?
pero vivimos cómodos. Ay, es que esa persona es tal cosa y usted vive pero re comodísimo, como todo lo tiene. Y entonces no se esfuerza por nada y por eso no valora lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En algún momento de mi vida, mis papás me pagaban la universidad y uno vive como relajado. Así viven todos los chinos, ¿no? Los pelados que hoy en día a sus papás les dan todo, del vestuario, de todo eso. Pero cuando uno busca hogar, ¿cómo le toca? Y ahí mi papá y mi mamá fueron inteligentes. Le dijo: mi hijo, usted ya quiso hacer un hogar, pues hasta aquí nos llegó la universidad. Y uno dice: yo soy capaz de salir adelante, pero cuando se enfrenta a la vida, uy, le cuesta. Antes me daba el privilegio de tirarme materias, pero ahora, como yo soy el que pago el semestre, ¿qué hago? ¿Me voy a tirar materias? No, porque me cuesta. Así que lo que se cuesta es lo que más se valora. Yo por eso invito a todos los creyentes a que tengan esfuerzos y sacrificios vivos por Dios. Si no, nunca van a valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Así que el Señor quiere, primero que todo, servirnos. Y quiero que mostremos la imagen en la cual está Jesús lavándole los pies. Qué hermoso. Qué hermoso ver al Señor en su infinita misericordia, haciendo ese acto por nosotros. Amén. Mira hasta donde Él se rebajó, mira la posición a donde Él estaba antes, en un trono maravilloso, donde habían ángeles que le servían, y Él mismo se incomodó. Dice en la palabra de Dios que Él se quita la túnica que tenía, se incomoda por servirle a otros. Pero a veces nosotros no nos queremos incomodar. Usted dice: está lloviendo y yo no voy a la iglesia porque está lloviendo y me resfrío, pastor. Y usted no se quiere incomodar, quiere vivir toda la vida cómoda. Así nos enseñó, y esta pandemia nos enseñó más. ¿Y sabes algo? Esa es una estrategia maligna del enemigo, en la cual trajo pereza. Antes veníamos a la iglesia, pero después de la pandemia ya muchos: no, pastor, yo mejor la veo por internet. Y usted sabe que por internet no recibe de la misma manera. Y tal vez no tenemos esos esfuerzos que damos por nuestro Dios. Yo me acostumbré, inclusive yo nací en un cristianismo en el cual no habían aplicaciones. Aún no habían aplicaciones. Usted va a decir: ay, el pastor no tiene 25 años. No tengo 20. Ay. Tengo 35 años, llevo 20 años en el evangelio, pero cuando conocí el evangelio no habían aplicaciones que nos facilitaran un devocional. El pastor nos decía en ese tiempo: estudie la Biblia, hermano, y saque un devocional de ahí. Pero hoy en día usted tiene aplicaciones que hasta le bota el versículo y les bota la explicación. Inclusive si usted hasta la misma oración se la bota. Ajá. Y actualizada. Uno decía: ay, Señor, y el pastor le decía: ore y saque el devocional ahí. Y usted decía: concupiscencias vosotros sois. Y uno no entendía ni papa de eso. Pero ¿qué le tocaba? Interpretarlas o cómodo, porque no habían otras traducciones bíblicas. Le tocaba Reina Valera. Y hoy en día tenemos la facilidad, pero no queremos leer la Biblia. Ese es el problema. Antes sí nos tocaba y había una pasión. Veníamos a la iglesia ¿con qué? Con Biblia, y no nos daba vergüenza venir con Biblia. Pero hoy en día, ay no, qué boleta que lo vean a uno con ese libro. Imagínense uno salir un domingo e irse a almorzar allá, ¿sí? Y con la Biblia. Qué pena. ¿Te da pena eso? Imagínate entonces cómo se sentirá el Señor, que Él se incomodó. Él no le dio pena hablar que era el Hijo del Señor, ni se escondió, porque Él no vino y habitó solamente en iglesias. Él salió en las calles y anunció que Él era el Hijo de Dios. ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Con alabanza? No, con rechazo. Querían apedrearlo, querían judicializarlo. Amén. Así que segundo punto que quiero tocar en esta mañana: es tiempo de incomodarse. Y tal vez nosotros, ay, nos parezca rico así estar en una cama, ver películas, pero es tiempo de que tú ya apagues Netflix y dediques tiempo a la oración. Es tiempo de que tú ya no duermas, sino antes veles en la presencia de Dios. Yo me acuerdo que en el cristianismo hace unos años hacíamos vigilias en las iglesias. Hoy en día eso se acabó o se olvidó, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos la vida fácil. Entonces más bien, pastor, haga una predicación por internet y la sube en internet y nosotros la miramos y listo, ¿ok? Pero nos incomodamos, nos volvimos cómodos. Cuando se hacía un ayuno, a uno le tocaba ir todos los días a la iglesia en el ayuno. Pero hoy en día hasta uno mismo es el que es culpable de eso, ¿no? Les facilito y le envío los audios para que usted haya en su cama haciendo ayuno. Ay, sí, pastor, gloria a Dios. Y usted levanta sus manos y adora haya dormido, ¿sí?
Inclusive una vez un pastor me decía lo siguiente: ¿cómo vas tú a la intimidad? Y yo decía, pues así, uno estando en casa, y me acordaba y iba en la intimidad. Dijo, no, Señor, ¿quién es al que vas a honrar? Al Rey de Reyes. Así que báñate, perfúmate, porque vas a ir a una intimidad. O le pregunto a las esposas, ¿le gustaría a usted tener intimidad con su esposo oliendo a chucha? ¿Le gustaría a usted tener intimidad con su esposo no habiéndose bañado la boca? Y lo mismo el hombre, ¿sí? Ahí oliendo a pescado su esposa. ¿Ah? Oliendo a empanadas, que acabé de fritar unas empanadas. Sí. Imagínese usted eso, ¿le gustaría? Así mismo nos debemos presentar delante del trono de Dios, siendo limpios. Inclusive el mismo Pedro aprovechó en ese momento. Si usted lee el versículo completo, dice que Jesús dijo, voy a lavarle los pies. Él dijo, no, más bien yo se los lavo a usted. Dijo, no, permíteme hacerlo. Dijo, entonces más bien, ¿por qué no me bañas todo? ¿Qué tal tan abusivo, Pedro? ¿Ah? Aproveche una vez y me pega la juagadita. Y el Señor dijo, el Señor siempre hablando espiritual, ¿no? Dijo, no, si ustedes ya se bañaron, no es necesario que se bañen por completo, aunque hay algunos que todavía no están limpios. Y hablaba acerca de la limpieza espiritual porque sabía que Judas lo iba a traicionar en ese instante. Había alguien que estaba contaminado. Amén. Así que todos los días debemos bañarnos en la presencia de Dios. Es necesario para cada uno de nosotros venir ante su trono y ir perfumaditos y desearlo a Él, porque Él lo entregó todo por nosotros. Pastores, que es un sacrificio el agua fría por la mañana, porque yo sé que a muchos no se bañan, no les gusta. Dicen que el agua es para las matas, ¿no? Y se bañan cada sábado, ¿sí? Y así nos acostumbramos, pero en la presencia de Dios debe ser diferente. Yo le tengo que dar todo el honor y la gloria a lo que Él se merece. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Así que es tiempo de incomodarse. El que le gustaba dormir hasta las 10 de la mañana, incomódese un poquito. Al menos levántese a las 7 y haga una oración y después vuelvas a echar a dormir, ¿sí? Pero al menos incomódese su vida para que su vida sea transformada y cambie. Pero queremos que Dios venga a nuestra casa y nos hable y nos dé de comer. Así, ay, pastores, que en la Biblia dice que un ángel buscó a Elías y le dio de comer. Levántate y come. Y Elías se levantaba y comía y se volvía a acostar. Y muchos quieren así. Es imposible. Eso fue para Elías, ¿ok? Romanos capítulo 12, verso 11 dice lo siguiente: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor ¿con qué? Entusiasmo, ¿sí? Háganlo ¿con qué? Con esmero y con entusiasmo en todas las cosas. Así que ¿cuántos se levantan un domingo en la mañana y voy para la iglesia? Me voy para la iglesia. Seamos sinceros. No todos. Uno dice, ay, son las 10 de la mañana, esperemos que pase la alabanza. Estamos aquí cerquita en Fusagasugá y nos confiamos, no anhelamos ese tiempo. Yo digo que cada vez que usted venga a la iglesia debe ser un deseo y una pasión, que usted se venga con la mejor pinta para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que usted desee. Mire, nos acostumbramos como casa y como familia. Mi hijo Ian, le digo yo, vamos a ir a la iglesia. Bueno, papá. Y la iglesia es bajar al piso, porque vivimos aquí en la parte de arriba. Y él se alegra porque sabe que el domingo para él es algo diferente. Sabe que al menos está cantando canciones de Dios y ya se las sabe. Esa misma pasión, por eso es que dice, vengan al Señor como niños, anhelando. Y yo contaba una experiencia ayer a los hombres. ¿Sabes? El domingo pasado, mi hijo, estaban vendiendo empanaditas, el miércoles pasado estaban vendiendo empanaditas muy ricas, que hoy vamos a vender también empanaditas al final, ¿sí? Publicidad política vaga. Y mi hijo, una vez terminó de estar con los niños, llegó allá a la mesa, allá, y les hizo la señal como que mi empanada y mi gaseosa. Pero él no preguntó si el papá tenía plata para pagar la empanada o la gaseosa. Él no pensó de quién eran esas empanadas ni esa gaseosa. Él dijo, me tienen que dar. Y yo confío porque el Señor es mi dador. Y muchas veces nosotros somos así.
Por eso la Biblia dice, sean como niños. Mire, el Señor ya lo hizo todo. Confíe en Dios, que Él es el sustentador de todas las cosas. Pero a veces vivimos tan preocupados. Él no se preocupó, y así mismo se comió su empanadita y su gaseosa, relajado. Y no le importó si pagaban o no pagaban. ¿Sí? Pero así debemos ser delante de Dios, ir confiadamente, porque si Él hizo tanto esfuerzo, dice, si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo nos va a negar a nosotros? Si le pedimos pan, Él no nos dará una piedra. Pero lo que Él más desea es que reconozcan a su Hijo, a Jesucristo, por amor, y que nosotros le sirvamos a Jesucristo por amor, que nos incomodemos también, como Él se incomodó por nosotros, para buscarlo a Él. Por eso Pablo entendió este concepto. El apóstol Pablo se negó a sí mismo y dijo, me sacrifico para poder entregar mi vida por Jesucristo. Él se alegraba de cada chaguala que había en su vida. Él decía, ¿sí ven esta? Miren esta. Ay, cada vez me parezco más a Jesucristo. Y él deseaba y anhelaba eso, porque Jesucristo padeció por mí. Yo quiero padecer lo mismo por Él. Y vivía alegre. Desde una cárcel escribir, gozaos, alegraos en el Señor. Pero nosotros nos encerramos en un vaso de agua. Nosotros viene un momento en el cual no podemos pagar una factura y ya se le fue la fe. Lo dejó la novia y se murió. Y no debemos ser así. Hombre, necesitamos gente que batalle, gente que se esfuerce, gente que gane a su esposo o a su esposa en oración. Pasa un problema y ya nos queremos separar. Gánelo en oración, gánelo de rodillas. Es en la verdadera guerra, dice la palabra de Dios, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hay armas que necesitamos tener, pero no las estamos usando todo por pereza y por el confort. Todo por pereza. Queremos transformar nuestras familias, pero no queremos venir a la iglesia. No queremos venir a alabar al Señor. Amén. Proverbios 14:23. Dice la palabra de Dios, el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Así que hay gente que habla y habla y habla y no tiene ningún cambio. Y dice, el que trabaja, y está hablando en todos los ámbitos, no solamente está hablando en el ámbito económico. Porque aún la Biblia dice, el que no trabaje, pues no coma, papá, porque no va a esperar que le caiga del cielo, ¿no? Tiene que trabajar. Y así mismo dice, el que trabaja en su vida, el que trabaja en su carácter, el que realmente quiere hacer un esfuerzo e incomodarse, tiene que ganancias. Pero el que solo habla lleva a la pobreza. Y hay personas aquí que se saben la Biblia de pies a cabeza, pero desgraciadamente no hay un cambio, no hay una transformación. Nos gusta estar cómodos. Es más cómodo yo sentarme en un sillón y escuchar la palabra. Es más cómodo que alguien me hable de la palabra de Dios y yo no estudiarla. Es más cómodo trabajar desde la casa, acostado. Es más cómodo ir al colegio estando acostado en casa. Uy, qué bueno que me hubiera tocado en mi generación. Yo me acuerdo cuando mi mamá lo levantaba uno a las 4 de la mañana. ¿Sí? 4 de la mañana. Y tal vez la mamá de uno trasnochándose. Aún hoy en día, ni las mamás trasnochan por las tareas de sus hijos. Haga esa tarea. Y si no la hizo, pues no le importó. De todos modos, lo cambio de colegio. Esa es la solución. Y nos acostumbraron a una vida facilista, a no guerrearla ni a hacer las cosas. Desde pequeños debemos enseñar a nuestros hijos a laborar, a trabajar, a esforzarse, ¿ok? Desde pequeños. Yo, mi hija Sara, ya es el tiempo, tiene 11 años, pero ya tiene que empezar a cocinar. Si no, el día de mañana, ¿qué? Consigo un esposo y una persona que solamente coma de restaurante y no quiere, no es por el hecho de decir, ay no, es que la mujer no está para solamente estar en la casa. Sí, pero ambos somos ayuda idónea, ambos tienen que aprender, tanto el esposo como la esposa. Porque en algún momento se tienen que ayudar el uno al otro, ¿no es así? Esa es la ayuda mutua, idónea. Y yo no voy a crear una zángana para que el día de mañana me digan, no, le entrego a su hija porque no es una perezosa, no se quiere ni bañar ni nada. Por eso nosotros debemos exigirnos, incomodarnos. A nosotros muchas veces nos gusta dormir hasta tarde. Hay ciertos días en los cuales yo aprovecho, pero hay otros días en los cuales no. En medio de la semana hay que trabajar, hay que estudiar. Hay que incomodarnos un poquito, ¿no? Para poder tener esfuerzos en medio de nuestra vida. Para poder llegar a tener una vida de espiritualidad, yo tengo que incomodarme y dejar de comer muchas cosas
que me gustan por hacer ayuno. Si no estaría más gordo, les aconsejo, les digo. Porque me encanta comer, pero el Señor también me dice, pilas con tu cuerpo. ¿A alguien le gusta hacer ejercicio? No, es mucho más cómodo estar aquí comiéndose unas papitas fritas, viendo televisión. ¿No es más cómodo eso? Ay, pero es que hacer ejercicio, pero tengo que hacerlo por mi bienestar. Y muchos, ¿cuántos quieren alcanzar las promesas de Dios? Todos queremos alcanzar las promesas de Dios, pero tenemos que incomodarnos, iglesia. Es tiempo de dejar la pereza a un lado, amén. Y vamos a ver un aspecto de la vida de Pablo, ¿sí? Pablo, una vida de incomodidad. Un hombre que se entregó al Señor. Y vamos a verlo, dice aquí, 5 veces azotado por los judíos. Y cuando hablamos que es azotado por los judíos, fue que él recibió los mismos azotes que recibió Jesús. 40 menos 1, o sea 39, ¿ok? 5 veces, ¿usted se puede imaginar eso? ¿Qué tal que usted cada vez que venga a la iglesia, venga papito, párese aquí y tome? ¿Le gustaría seguir viniendo? Uy, no, ahí sí no vendría usted ni el loco. Pero él fue 5 veces azotado por los judíos. ¿Le gustaba entonces el azote al apóstol Pablo? ¿Quién quería repetir esa experiencia? ¿A usted le gustaría repetir esa experiencia? Entonces, ¿qué haría? ¿Cuál es la solución más fácil? Huir, no hacerlo. ¿Le estaban pagando al apóstol Pablo por hacerlo? No. 5 veces azotado. ¿Qué más dice? 3 veces azotado ¿con qué? Con vara. 3 veces azotado ¿con qué? Con vara. ¿Cuánto duele una varita? 3 veces azotado por eso. No solamente 5 veces por esto de los judíos, sino 3 veces azotado con vara. También dice, 1 vez apedreado. ¿Le gustaría a usted ser apedreado? Dice acá. 3 veces naufragio. Y la palabra naufragio quiere decir que estuvo en alta mar, perdido en medio del mar sin saber a dónde dirigirse. Imagínese usted estando perdido allá, quemándose con el sol, aguantando hambre. Porque dijo, en hambres, en fatigas, en muchos trabajos estuve. Ahí. ¿Qué más dice? Trabajo, hambre y fatiga. Él no solamente vivía de los diezmos de la iglesia, porque dice que venía y hacía tiendas. El apóstol Pablo tenía un oficio y era de trabajar y hacer tiendas. Tiendas eran carpas o viviendas, ¿ok? Y él donde llegaba trabajaba de día y de noche y aún así predicaba la palabra. Era un hombre que se esmeraba y daba todo por Dios. Por eso él podía decir, ni la muerte, ni la vida, ni desesperación, ni ninguna cosa me puede separar del amor de Cristo. Pero habemos aquí muchos de los que nos separa una enfermedad del amor de Cristo. Nos separa una persona del amor de Cristo. Nos separa una calamidad del amor de Cristo. Nos separa y nos separa y nos separa y nos sigue separando. Cualquier cosa, un mal saludo nos separa del amor de Cristo. Y nos molestamos y rejunjuñamos y hacemos diferentes cosas para separarnos de Dios. Y siempre lo culpamos a Él cuando la culpa es de nosotros. Él se entregó completamente por nuestra vida. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8 dice lo siguiente. Pero Él hacía todo eso ¿por qué? No lo hacía en vano. Y eso es lo que nosotros debemos pensar. Tal vez todo lo que demos el esfuerzo aquí, usted dice, pero pastor, he ayunado, he orado y nada veo, porque lo que esperamos nosotros es bendición económica, y ese es el gran error. Nosotros hacemos esto por un supremo llamamiento, por algo que nos espera después de la muerte, que no es fácil de ganar, y es la salvación. Amén. Y el apóstol Pablo hacía todo esto y su esfuerzo era por lo siguiente, segunda de Timoteo 4:8, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Los que esperan ¿con qué? Con anhelo su venida. Pero yo le pregunto a veces a muchas personas, ¿usted espera con anhelo la venida de Dios? Uy, no, pastor, no. Ojalá no llegue ahorita. Imagínese. Pero él sí anhelaba la venida de Cristo, porque lo estaba dando también todo. Qué bonito es decir, que venga la muerte, que venga lo que sea, que yo me voy para el cielo. Pero ¿qué tal viniera el Señor en este momento? ¿Te irías o no? Hazte esa pregunta. Pastor, mejor que no venga ahorita.
dice que hay una corona para todos los que anhelan su venida. Y si yo anhelo que Él venga es porque necesito encontrarme con Él en santidad. Y por eso es mi carrera. Mi carrera es por buscar una santidad. Mi carrera es por cambiar, por incomodarme a buscar la presencia de Dios. ¿Quién dijo que buscar a Cristo era fácil? No es fácil, porque los caminos son angostos, pero son caminos de bendición. Es más maravilloso estar en un problema sabiendo que Cristo me está ayudando que estar sin Cristo en medio de ese problema. ¿No es así? Yo le decía a una persona, usted puede tomar dos decisiones: dejar de venir a la iglesia y pasar todo lo que usted necesita pasar sin Dios. Qué fuerte, ¿no? Pero seguir pasando el mismo proceso con Dios. Otra diferencia, porque Él nos ayuda. Amén. Él nos da sabiduría. Él trae las cosas para que nosotros seamos direccionados en muchos momentos. Él no te castiga, y quiero que escuches esto. Según la explicación que yo te di, la furia, Dios no tiene furia contigo. Él no está enfurecido contigo. Él solamente quiere que reconozcas a su Hijo como Salvador y que valores el amor que Él te dio. Pues, pastor, entonces, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Por amor. ¿O quién castiga a su hijo por ira o furia? ¿O porque lo odia? Yo no castigo a mi hija porque la odio. ¿Usted la castiga por qué? Porque la ama. Quiere corregirla y quiere que no se pierda. Amén. Por eso el Señor a veces trae situaciones en nuestra vida para que nosotros levantemos nuestra fe y seamos personas sabias en cualquier momento. Amén. Así que voy a mostrarles armas espirituales que usted y yo vamos a empezar a usar en medio de este tiempo. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos se van a incomodar? Y yo lo invito para que usted se empiece a incomodar a partir de hoy. Empiece a incomodar y verá que su vida va a empezar a cambiar en muchos entornos. Y esas armas espirituales son, primero, la lectura bíblica. Al menos, le digo algo, lea el libro de Proverbios, me encanta. A pesar que es un libro fácil de leer. ¿Por qué digo fácil? Porque es más entendible que los demás libros. Te da el consejo que tú necesitas para vivir. Empieza, y algo fácil que le digo a todas las personas: oiga, ¿cómo estamos? ¿Hoy qué día es? ¿Cómo? ¿17? 17, ¿ok? Y como hoy es 17, hay 31 proverbios, tú puedes leer el capítulo 17. Y del capítulo 17 escoge el versículo que más te guste. Y ese versículo medítalo durante todo el día. Ya. ¿Cuántas veces yo les he dicho eso? Pero muchos no lo han hecho. ¿Sí? Empiézaslo a hacer, empiézate a incomodar. ¿Qué haces tú en la mañana cuando te levantas? Y quiero que empieces a ordenar tu vida y a disciplinarte, porque muchas veces no nos queda el tiempo para Dios porque somos desordenados, porque no somos gente disciplinada. Y en eso consistió el discipulado, disciplina. Era la disciplina que ellos tenían que tener con Dios. Amén. Así que ¿a qué horas te levantas? Pastor, yo me levanto a las 9 de la mañana. Levántate a las 8. Uy, pastor, ¿una hora antes? Sí, para que leas el versículo y el capítulo y lo medites. Escríbelo en algún lugar. Me gusta mucho usar esto: cuadros en medio de tu casa. Si no tienes para un cuadro, imprime una hoja. ¿Cuánto vale una impresión? 200 pesos. Pégalo en una pared o en una puerta donde tú lo veas. Pero es que esa palabra sea una palabra rema. Cuando hablamos de una palabra rema, es una palabra exhortativa que me cambia, que me transforma, que cada vez que la lea voy a empezar a trabajar en ella. Ahí es donde se cumple Habacuc capítulo 2 versos del 1 al 2, donde dice: escribe la visión y declárala en tablas, que cuando la leyeres vas a correr por esa visión. Amén. Vas a correr, porque muchos, y como yo hacía la comparación, por las empresas lo damos todo. Usted trabaja para una empresa en la cual le paguen bien. Ay, usted habla bien de la empresa, usted recomienda la empresa, recomienda el producto, lo vende, hace todo lo posible, inclusive publica en redes sociales. Pero a Cristo, ¿dónde me dejaste al Señor? Y hablamos de las empresas y de los productos. Hasta hacemos que gente invierta dinero, pero no queremos ni siquiera invitar a alguien a la iglesia. ¿Dónde está nuestra incomodidad? O sea, ¿dónde se está manifestando eso? ¿Cuál es el esfuerzo que nosotros estamos invirtiendo? Pero queremos bendiciones, pastor. Yo quiero bendiciones. Entonces, incomodemos con esa primera arma espiritual, que es la lectura bíblica. Segundo, la oración. ¿Cuánto estás orando al día? Vas a aumentar tu oración.
pero que esa oración sea sincera. El Señor no quiere oraciones repetitivas ni oraciones de otros. El Señor lo único que quiere es escuchar tu voz sincera, no más. Eso es lo que Dios desea, que tú le digas: Señor, ¿sabes qué? Mira, quiero matar a mi vecino. ¿Qué hago, Dios? Y exprésele al Señor eso. Pero muchas veces hacemos lo incorrecto, ¿no? Si nos expresamos en los medios o con las personas incorrectas. Usted va donde la otra vecina y: quiero matar a mi vecino. Pues matémoslo entre las dos, porque yo también, ¿sí? Odio a ese man. Y usted se llama más de rencor. Entonces por eso debemos ir a la situación correcta. Para la oración, ¿qué recomiendo? Y hemos colocado algunos tips en la iglesia para los que no ven nuestras redes sociales. Conéctense a las redes sociales, porque vamos a empezar a enviar tips, ¿sí? A facilitarles, ¿sí? Cada vez más las cosas. Y uno de esos tips es apartar un lugar en su casa. Piense ahora en adelante, ¿cuál es el lugar de su casa que va a escoger para oración? ¿Cuál va a ser su cuarto de guerra? Y le invito para que vea esa película, Cuarto de Guerra. Ya me la vi, pastor, pero no entendió tal vez nada. Vuélvasela a ver, ¿sí? Y mire que en ese cuarto de guerra, así se llama cuarto de guerra, ¿por qué? Porque ahí es donde usted gana todas las batallas. Es de rodillas en la oración. Escoja un cuarto. Maravilloso es eso. Mire, honro a mi esposa, que nosotros tenemos un cuarto de oración. Y cuando subí un día, había cambiado todo, la exposición del cuarto. Es el cuarto de ropas, ¿sí? Pero dijo: mira, mi amor, coloqué, y colocó hasta un tapete del bebé. Dijo: mira, para que podamos orar ahí. Y yo: ay, tan bonita. O sea, todo dándole la excelencia a quien se lo merece. Lo que ocurre en ese cuarto es lo que se refleja afuera. Lo que ocurre en ese cuarto es nuestra vida. Lo que ocurre en ese cuarto es la dependencia de nuestra familia. Es la dependencia de nuestras finanzas y de todo lo que ocurre en ese lugar. Así que la oración, mira, yo te digo algo: nunca tomes la oración en vano. Ni que tú digas: el Señor no me escuchó. El Señor siempre escucha, pero Él contesta en el tiempo adecuado. Y la oración tiene un poder, pero inimaginable. Inimaginable cuando lo hacemos de todo corazón. Y hay 3 tipos de oración. Usted la conocía: la oración normal, el clamor y el ruego. ¿Ok? 3 tipos de oración. La oración normal, cuando tú le dices y te acercas al Señor y hablas con Él: Señor, yo necesito aquello, te digo esto o aquello. El clamor, ¿qué es el clamor? Jeremías 33:3, que muchos se lo saben. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé. Así que si habla de clama, ¿qué es un clamor? Mi hijo Ian a veces juega por estos lados y yo lo escucho y reconozco su voz. Pero cuando él se mete un porrazo, él habla con otra expresión. ¿Cuál es la expresión? ¿Qué le pasó al chino? Uno dice, y se va a buscarlo inmediatamente, porque uno como padre identifica. Eso se llama clamor. La oración es y él juega y habla, pero cuando necesitamos clamor, necesitamos: Señor, respóndeme. Señor, te pido que me ayudes. Los que no hayan venido a intercesión los jueves, ven cómo ora el pastor. Y a veces yo termino con esa garganta hinchada, porque entendí un concepto, que cuando necesitamos clamar por algo, se grita, porque así es una guerra. Yo no sé si usted ha visto las películas de William Wallace, ¿sí? ¿Cómo se llama? Corazón Valiente, ¿sí? Vamos a luchar, y todos vamos. ¿Gritan así? Vamos a nuestros enemigos, vamos. ¿Hace eso? Y golpean, ¡tun, tun! Y ¡wow! Y corren todos para asustar al enemigo. Pero usted quiere hacer batalla por su esposo. Ora, hermanita: Señor Jesús, tócalo, Dios, tócalo, Dios, tócalo, transfórmalo, Señor. No, hermano. Somos soldados de Jesús. Amén, amén. No, mi hermano, así nada, no asusta ni al diablo. Yo creo que el diablo está herido. Clame por su esposo. ¿Necesita su esposo un cambio? Señor, cámbialo. Cambia ese sapo por un príncipe, Señor.
Declaro, Señor, que tú lo vas a transformar. Cambia su vida, cambia su mente. Te lo pido, activa a los ángeles. Pero ay, Señor, cámbialo. Y así quiere que se sea transformado. No, porque es una batalla, el clamor es una batalla. Es como decirle a los cielos: quítense de ahí, que estoy hablando con el Señor. Decirle a las tinieblas: quítense de ahí. Cuando clamo por ustedes, cuando clamamos por ustedes aquí en intercesión, es guerra. Es guerra espiritual. Amén. Pero se nos olvidó eso. Mira, cuando yo estoy reprendiendo un espíritu, usted no le va a decir: fuera en el nombre de Jesús. Ay, tranquilo, ya, cálmese. Pasito, pasito. No le haga daño. No, que no sea. ¿Sí? No. A veces hay que enfrentarlo y decir: míreme. Le digo al espíritu: ¿quién eres? ¿Cómo entraste? Y a veces no lo quieren ni mirar a uno. Les da vergüenza, bajan la cabeza. O a veces lo miran a uno también enfrentándosele. Una vez me pasó eso. ¿Sí? Me gusta mirar y decirle a los espíritus: mírame ahora, ¿cómo entraste? Y fuera en el nombre de Jesús. Pero esa vez le dije al espíritu: mírame. Y me miró y me dio me dio miedo ni el tenaz, porque me estaba enfrentando a algo que no conocía. Conocía diferentes espíritus, pero ese no lo conocía. Por eso los discípulos de Jesús empezaron a echar fuera espíritus. Y llegó un momento donde vino un joven y no pudieron. Ya lo habían hecho antes, porque ahora no lo podían hacer con este joven. Y dijeron: pero ¿qué es lo que está fallando? Si ya habíamos echado espíritus, ¿por qué con este no? Entonces cuando llegó Jesús y les dijo: generación incrédula y perversa, así lo regañó el Señor. Vengan, traigan a ese joven. ¡Pah! De una vez salió el espíritu de su vida. Y entonces los discípulos: venga, pregúntele a Jesús qué fue lo que pasó. Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Este género no sane sino con ayuno y oración. Está en la Reina Valera. En la NBI dice: con oración. O sea, que según el tiempo de oración que yo tenga en la intimidad, esa es la autoridad que yo tengo contra ciertos espíritus. Hay espíritus que usted no va a poder reprender. Entonces, ¿qué necesita? Más el cuarto de intimidad, más poder de Dios, más unción, más oración. Tal vez usted como discípulo, como persona, tal vez esté orando media hora, pero como pastores y líderes, si usted es un líder de esta iglesia, ya debe estar orando al menos 2 horas en el espíritu, para poder batallar lo que se le enfrente en su vida. Yo como pastor no puedo bajar la guardia, porque ¿sabes por qué? Porque está Satanás atento. Y ¿sabes algo? Espiritualmente este mes es un mes supremamente pesado, en el cual las familias deberían levantarse en autoridad. Yo no sé si usted ha tenido en medio de este tiempo ataques espirituales en sus sueños, de demonios, ¿ok? Y si los ha tenido es por ese tiempo. Hay un mover espiritual. ¿Qué creen que están haciendo los satanistas en este momento? ¿Durmiendo? No. Ellos se incomodan y ellos sí trabajan. Ayunan. Inclusive, yo que caminé con satanistas, ellos ofrendan. ¿Y saben qué ofrendan? Animales. Ofrendan niños. Pero a nosotros nos cuesta dar un billete de 2,000. Pero ellos sacrifican un gato. ¿Usted sacrificaría un gato? ¿Sacrificaría usted un perro? No. Pero ellos lo hacen y cumplen. O sea, son más esforzados y se incomodan en su vida y le rinden culto a Satanás. Y obtienen lo que tienen como un engaño, porque Satanás los engaña, los prospera, los bendice. Inclusive muchos hacen pactos, ¿sí? Pero usted sabe que Satanás es un mentiroso. Mas Dios es un Dios de verdad, que Él cumple su palabra. Amén. ¿Qué más? Otra arma espiritual. Ya casi vamos a terminar. Esta es la introducción apenas. No. Ayuno, ¿sí? ¿Y el ayuno qué es? Pastor, y muchos lo han tratado de cambiar. Yo voy a ayunar Facebook. Eso no es ayuno, hermano. Ayuno es dejar de comer. Ese es el ayuno. Y obviamente dedicarle ese tiempo a Dios. Por ende, usted no va a ver redes sociales en ese momento. Voy a ayunar, entonces usted deja de comer, pero se mete a Instagram a ver a todo el mundo y a chismosear los estados, ¿sí? Y entonces eso no es ayuno. El ayuno es quitar tiempo de mi vida y lo que me satisface a mí, por dedicarle un tiempo hermoso al Señor, por decirle: Señor, mira esta carne, mira esta barriga, Señor, ¿ah? Ayúdame. Y el Señor va a suplir.
Yo empecé a hacer ejercicios de ayuno aumentándolos. Y tal vez unos dicen, pastor, es que yo no ayuno porque me da gastritis. Miren, ese ayuno Dios te va a sanar de la gastritis. Pero tienes que entregarlo, porque es que el ayuno no es aguantar hambre. Mire, Jesús, te voy a colocar un ejemplo. Jesús aguantó 40 días, ¿en dónde? En el desierto. ¿Y por qué lo hizo en un desierto? Porque él lo hubiera podido colocar en la Biblia. Hizo 40 días de ayuno en una casa. Entonces dice, ay, Jesús tuvo haber bajado a la cocina, tomar agüita, ¿sí? Y ese podría haber sido, pero fue en el desierto, donde no hay nada, ni siquiera agua. ¿Y se mantuvo durante cuántos días? ¿El sol en el desierto no lo deshidrataba? Una persona médicamente no aguanta una semana, la tienen que llevar para el hospital, aguantando hambre. Pero como el ayuno no es aguantar hambre, no es algo de la tierra, es algo que proviene del cielo. Entonces Dios alimenta nuestras vidas, y lo comprobé. Un día dije, Señor, voy a hacer ayuno de toda una semana solamente tomando agua. No lo había hecho un día, máximo 2 días, solamente tomando agua. Y dijo, voy a hacerlo durante 5 días. Pero ¿sabes qué hice? ¿Qué principio apliqué? El siguiente: como usted saca tiempo para ir a desayunar, como usted saca tiempo para ir a almorzar, y como saca tiempo para ir a comer, ese tiempo yo lo empleé para comer de la presencia de Dios, para alimentarme en el almuerzo con el Señor, y en la comida lo mismo. Entonces le dije al Señor, y estaba un tiempo de oración, cuando el Señor abrió mi boca, literalmente abrió mi boca, introdujo algo, y no solamente lo introdujo, sino me hizo cerrar la boca como si estuviera masticando. Yo decía, ¿será de mi mente? ¿Será? Y uno siempre quiere anular las cosas espirituales. Así es cuando tú empiezas a hablar en lenguas. Ay, no soy yo el que me las estoy inventando. No, es el Espíritu que va en contra de lo que nosotros pensamos. Y cuando el Espíritu se está moviendo, yo empecé a recibir eso. Y ¿sabes algo? Durante esos 5 días ni dolor de cabeza, ni ninguna aflicción, ni me sentí cansado, ni nada. Me sentí pleno y lleno, porque Dios fue el que me alimentó. Amén. Y esa debe ser la conciencia. Inclusive podríamos durar, el límite son 40 días lo que alcanzó el Señor. Así que empecemos a hacer esfuerzos. Uno ayuna, ¿por qué, pastor? El ayuno es un sacrificio que yo hago para pecar menos. Ese es el ayuno, ¿ok? Ayuna por decisiones. Esther ayunó por una decisión que necesitaba del rey. Amén. También se ayuna por una solución efectiva o rápida, pero usted tiene que hacer el esfuerzo. Usted dice, voy a ayunar para que el Señor traiga 2 millones de pesos, ¿sí? Y ayuna hasta el mediodía. No, hermano, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Tenemos que hacer sacrificios vivos, aunque el Señor no dice, yo no me muevo por los sacrificios, sino por la obediencia. Amén. Y es la obediencia que nosotros debemos tener. En ese tiempo usted no va a pecar. El ayuno no es que usted haga ayuno y empieza a gritar a los chinos de la casa, a su esposo y todas esas cosas. No, ahí ya anula el ayuno, ¿ok? Eso no es ayuno. El ayuno es un tiempo de obediencia a Dios. Cuarta alma espiritual, congregarse. Y el congregarse es venir a la iglesia. Aquí es donde usted aprende. Aquí es donde usted le es revelada la palabra de Dios. Cuando estamos en comunión, el Señor le fascinó la comunión, por eso estableció en casas para que se reunieran. En la congregación yo conozco a mis hermanos y veo la necesidad también de ellos. Oro por las personas. Muchos de los que vienen a intercesión ya sienten amor por las personas de la iglesia, ¿o no es así? ¿Usted siente amor por las personas de la iglesia? ¿Usted ora por su casa, por su iglesia? ¿Honra su iglesia? Y eso es lo que se debe sentir, una comunidad que adore la presencia de Dios. Amén. Tercer y último punto, incomódate a ti mismo. Ezequiel 18, del 31 al 32. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Amén. Una de las cosas que quiero que analices en este versículo, dice acá, deja atrás ¿qué? Tu rebelión. ¿Y qué es la rebeldía? No obedecer, ¿cierto? Eso se llama rebeldía. No obedezco algo establecido. Eso es rebeldía. Cuando tú haces lo contrario a lo que se dice en la iglesia, ¿qué se llama? Rebelión. Rebeldía. ¿Ok? Deja tu rebelión ya. Empieza a ser una persona que obedece. Escuchas y obedeces aunque no te parezca. Amén. Aunque a veces no nos parezca a nosotros, porque tenemos juicios como hombres.
y maneras de vivir, pero aquí hablamos lo que se dice en la Biblia, por eso es importante que usted traiga la Biblia. Por eso dice acá, regálame otra vez el versículo: deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón ¿qué? Nuevo, y un espíritu nuevo. ¿Un corazón qué? Y un espíritu nuevo. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es incomodarnos a nosotros mismos. Usted, yo creo que ya se debe cansar de vivir en la grosería. Ya se debe cansar uno de vivir con el mal genio. ¿O usted quiere seguir viviendo? ¿Está cómodo con su mal genio? ¿O usted está cómodo con su pecado? Ay, yo estoy cómodo con mi pecado, me gusta, no sé, hacer esto, meterme un cacho de marihuana cada día. Cómodo. Usted se tiene que incomodar. ¿Todo por qué? Por amor a Cristo. Incomódese usted mismo. Si a usted le gustaba decir groserías, incomódese y tape su boca. Si a usted le gustaba responderle a otra persona, incomódese y quédese callado. Si a usted le gustaba hablar mucho y le han dicho, venga, usted ya cállese, porque si usted habla tanto, cállese un poquito. Empiece a bajarle. Incomódese. Si usted no hablaba, si usted es más callado que quién sabe qué, empiece a hablar, incomódese. Porque hay muchos que son recallados, ni saludan. Y empieza a incomodarse, a decir buenos días, gracias. Y me hace el favor, si usted ve a algún servidor de la iglesia que no lo salude, ni que le responda, me avisa, vaya a darle 2 cachetadas espirituales. Porque esos son los principios que se han perdido. Hoy tenemos jóvenes que ni saludan. ¿No le ha pasado a usted? Entra a un lugar y buenas, y los chinos ni agradecen, como si nada. Uy, le provoca a uno coger esos pelados. Ya. Gracias al Señor, mi papá me enseñó el manual de, ¿cómo se llama? De Carreño, de convivencia, ¿sí? Y de ética, ¿ok? Y nos enseñaron eso. Mi papá, cuando uno se iba a presentar delante de alguien, le quitaba hasta la gorra. Y yo, tenga prudencia, que se va a presentar delante de alguien. Uno, ay, sí, señor, y uno todo espelucado. No le podía decir que no, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Dios quiere es empezarnos a rebeldizar ante nosotros mismos, ante nuestro pecado. Rebélate ante tu pecado y decirle, ya no más pecado, ya no más. Ahora va a haber la santidad en mi vida. Y por eso dice acá, deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo. Sentimientos nuevos, está hablando la palabra de Dios. Un nuevo tiempo de sentir, un nuevo tiempo de movernos, un corazón nuevo. Amén. El que andaba triste ya no esté más triste. Ahora, ¿cómo va a estar? Alegre, porque Dios nos va a dar un corazón, ¿cómo? Nuevo. Corazón nuevo. Dios no quiere discípulos amargados. Mire, cada vez que yo veo un testimonio de Jesús y que alguien se encontró con Jesús, dicen que a Jesús siempre lo ven sonriendo. Y una vez yo le pedí al Señor en una oración, Señor, muéstrate, yo te quiero ver en tu trono, porque ese es el concepto que uno tiene, te quiero ver en tu santo trono. Y vino una visión y Jesús, esa visión me pareció chistosa porque Jesús estaba danzando alrededor mío. Y yo decía, no, es algo mío. Y volví y cerraba los ojos y tenía la misma visión. O sea que lo que nosotros conocemos de Jesús no es ese Dios bravo que lo está mirando usted constantemente. Es un Dios alegre que se quiere gozar contigo y que tú goces de una santidad y que bailes con Él y te enamores de Él. Por eso los tiempos de alabanza, mire, no te los pierdas, por favor. Son los mejores tiempos en los cuales nos deleitamos en Dios. Ya muchas veces nos da vergüenza inclusive hacer palmas o levantar las manos. Pero vaya, colóquelo usted en una discoteca con media de ron, a ver si no se para hasta en la mesa. Y se quita la camiseta y y todos allá. Pero aquí en Cristo nos da vergüenza. ¿Qué dice el hermano? Cuando todos venimos aquí a adorar al Señor, ¿qué creen que vamos a hacer en los cielos? ¿Qué hacía David, el rey? Por eso la esposa dijo, uy, qué vergüenza, David. Y es David allá, ¿sí? Danzando, y se empezó a quitar la camisa y se empezó a desnudar. Y entonces la esposa lo ve desde lejos, ¿qué le pasa, David? Y yo lo llamo, ¿qué es eso? ¿Usted es el rey? Dijo, aún más vil me haré por causa de mi Señor. Amén. Porque en Él debemos encontrar la alegría.
Así que cierro con este versículo, 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Ya su vida pasada, ¿cuál fue su vida pasada? Y no cambie la Biblia, porque muchos dicen, pastor, ¿y si sigo con esto? Pastor, y yo creo que mejor oramos. Mire, su vida pasada, ¿qué vida usted traía? Cámbiela y échela a la basura. Y empiece hoy una nueva vida. Empiece a usar las armas espirituales. Incomódese. De ahora en adelante usted se va a incomodar. Inclusive, lo reto a que usted me escriba. ¿Cuántos tienen mi teléfono? Aquí yo a nadie le he negado el teléfono. Escríbame, pastor, hoy leí este versículo. Pero no lo haga porque le tocó la tarea y no sea falso con usted mismo. ¿Ok? Si no, hágalo. O es más, ¿a usted cuánto les gusta colocar estados? Y yo sé que aquí hay personas que todos los días publican un estado. Todos los días. Yo poco uso los estados. ¿Sí? Y si usted publica todos los estados todos los días, ¿por qué no publica algo de Dios? Pero léalo y medítelo lo que publica. No porque otro lo posteó y ay, me pareció bonito y pum, lo subió. No, algo que usted busque. Postéelo y empieza a cambiar su vida, a amar a Dios, ¿ok? A tener una diferencia en su vida. Al que ya hablaba feo, esta mañana va a salir hablando bonito. Al que venía triste, va a salir alegre. Aunque pase diferentes cosas en su hogar, no cambie su actitud, porque su actitud debe ser de una nueva criatura. Es Cristo Jesús al que nos acompaña. Queremos muchas veces expresarle a otras personas que vayan a la iglesia. Y decimos, vayan a la iglesia es bonita. Eso alaba uno al Señor y uno se siente bien. Pero con esa cara, ¿quién va a ir a la iglesia? Dígame. Pero si usted habla con otra actitud, por eso el paisa, yo le decía ayer a los hombres, ¿por qué un paisa vende? ¿Por qué? Por la actitud. ¿Qué necesita pues? No necesito, se lo busco, se lo tengo, tal cosa. Y vende. Yo le decía a los hombres ayer, usted le da gusto ir a un restaurante y que el mesero le diga, ¿qué más necesita? Quiero Coca-Cola. No tenemos Coca-Cola, pero se la consigo. Ay, no, este chino ya se mereció la propina. ¿Sí? Y eso es lo que Dios busca. Dios quiere merecer y darles a aquellos que estén gozosos con Él, que se sientan gustosos a pesar de que estén pasando por hambre. Si usted hoy no tiene para el almuerzo, alégrese, alabe a Dios. Amén. Porque muchas veces tenemos que pasar, hoy no tenemos, pero mañana tendremos. No te preocupes por el día de mañana, porque el Señor es el que va a suplir todas las cosas. Amén. Alégrate, regocíjate, alégrate por tus hijos, por tu esposa. Ya no veas el mismo esposo amargado. Cambia. Mira, muchos de los hogares y de las parejas necesitan es un cambio solamente en la actitud, no más. Si dejas de ser la esposa cantaletosa y más bien dale besitos a ese sapo, abrázalo, ¿sí? Sóbale la barriga, sírvele lo que a él le gusta. Mire, vas a tener un esposo que te va a honrar. Pero a veces queremos eliminar el mal con mal, ojo por ojo, diente por diente, y eso está en la ley. Amén. Y Dios nos ha dado la gracia. Así que te voy a hacer una última pregunta que va a estar en la pantalla y es la siguiente. ¿Cuánto estarías dispuesto a incomodarte por amor a Él? ¿Cuánto estarías dispuesto? Recuerda lo que Jesús hizo en la cruz. Vino, se humilló, Él pagó por tus pecados y por los míos. ¿Cuánto darías por amor a Él? Amén. Así que